esas tres hay que considerar acá, y tenemos esa potencia perdida debido al efecto Joule. Esa misma potencia, al permitir que hace circular corrientes en el estator, esas corrientes generan el campo magnético giratorio, y al girar el campo ya afecta en el estator produciendo pérdidas magnéticas, que hay que tomar en cuenta también. Entonces, también se desgaja de la potencia P1 las pérdidas magnéticas. Y el resto queda en la potencia electromagnética, que es una potencia activa, que a través del campo magnético pasa del estator hacia el rotor de nuestra máquina, hacia el rotor. De modo que en esta primera parte donde estamos analizando en el estator, se puede decir que la potencia P1 es igual a la pérdida Joule más la pérdida magnética y más la potencia electromagnética, ¿no? Siempre ocurre así. Hemos hecho un estudio detallado para poder justamente tener este diagrama. Una vez que el rotor recibe la potencia electromagnética, que es la potencia activa, pero en el rotor, esa potencia ya otra vez se desprende en dos potencias. Una, como esta potencia electromagnética ha sido generada por el campo giratorio que baña al rotor. Entonces, el rotor ha generado tensiones propias en el rotor, corrientes propias en el rotor, y esas tensiones y corrientes, ¿no es cierto?, dan lugar a que se obtenga la potencia electromagnética, multiplicando otra vez, si esto es en el rotor, se puede hacer sabiendo la potencia electromagnética es igual a 3 veces, porque son 3 arrollamientos en el rotor, por la tensión de fase, corriente de fase y el coseno phi. Pero en el rotor, fíjense que en el estator también la fórmula es similar, pero hay que tomar en cuenta que aquí ya estamos haciendo en el rotor. Esa potencia electromagnética que aparece, entonces, generando esas corrientes en los arrollamientos del rotor, pues es obvio que se va a producir otra vez pérdidas Joule en los arrollamientos del rotor, y eso se llama PJ sub 2, ¿no es cierto?, de los 3 arrollamientos que están en el rotor. Y el resto de la potencia, van a notar que se empieza a producirse un movimiento en el rotor de la nada, empieza el rotor a dar vueltas. Entonces, todo eso que queda se convierte en la potencia ya de electromecánica, es decir, que después de tener este proceso, resulta que el rotor empieza a moverse por un efecto mecánico, y entonces toda esa potencia que se tiene del rotor se vuelca hacia esta parte y se llama la potencia electromecánica, porque viene de la transformación eléctrica y se ha convertido en mecánica. Por eso se dice potencia electromecánica. Entonces, toda esa potencia que está transfiriéndose al rotor va a dar lugar a que el rotor empiece a dar vueltas con una velocidad, ¿no? Y entonces ya está en la condición de motor, pero cuando va dando vueltas, ese rotor, en su eje de rotor, existen a ambos extremos del eje 2 rodamientos, un rodamiento a un lado y el otro al otro lado,
que provocan una fricción. Y esa fricción se cuantifica en términos de potencia mecánica y se llama las pérdidas de fricción. A eso también en el eje se lo coloca un ventiladorcito dentro del rotor para que ese rotor al girar pueda ventilar todas las bobinas del arrollamiento que está en el rotor y de esa manera enfriar y así mejorar el funcionamiento. Entonces, ese ventilador también hace un efecto de fricción que le va impidiendo a que gire libremente el rotor y todo eso se incorpora dentro de las pérdidas de fricción por rodamientos y por ventilación, ¿no? Y se escribe P de fricción mecánica. Entonces, esa parte de potencia ya va directamente a las fricciones y recién el resto de la potencia que está en el eje es la potencia que se puede conectar, enganchar a una maquinaria mecánica, ¿no es cierto? Puede ser, qué sé yo, una extrusora, puede ser una mezcladora de cemento. Nuestro motor puede engancharse aquí en el eje y esa potencia que el motor va a entregar a la máquina mecánica se conoce como la potencia útil, P sub 2. Ese es el proceso de transformación de potencias que hemos estudiado y cada una de estas tiene sus formulitas, ¿no es cierto? Y que hemos deducido. Espero que en la teoría se den cuenta, cada una de estas tiene sus formulitas, ¿no es cierto? Rápidamente hago un repaso de las formulitas. Este P sub 1 es igual raíz de 3, tensión de línea de alimentación del motor, corriente de línea por el coseno phi. Las pérdidas Joule es 3 veces la corriente que pasa por cada arrollamiento, que es la corriente de fase, elevado al cuadrado por la resistencia R1 que tiene cada arrollamiento, ¿no es cierto? Son, pero de los 3. En cambio, la pérdida magnética ya es un valor ya determinado por varias formas de cálculo, ya que puede ser directamente por descarte, que es un valor fijo que se puede determinar, pero ya vamos a ver luego de qué manera se determina la pérdida magnética. Si nosotros nos referimos al circuito equivalente exacto, hay una resistencia que se llama la resistencia magnética en el circuito equivalente y hay una corriente de pérdidas magnéticas también en el circuito. Entonces, esa corriente elevando al cuadrado multiplicado por la resistencia equivalente de ese circuito, ya, y multiplicando por 3, porque esa resistencia es por fase, entonces nos puede dar la potencia o la pérdida magnética. Esa es una forma al recurrir al circuito equivalente exacto, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y luego la potencia electromagnética también se puede determinar mediante una fórmula. Sabiendo que en el rotor se ha generado tensión y corrientes, entonces la potencia electromagnética se puede determinar sabiendo 3 veces la tensión inducida, que es la tensión mutua, es sub 1, por la corriente de fase que va en los arrollamientos del rotor, y por el coseno phi del rotor, que sería phi sub 2, ¿no es cierto? De esa manera podemos utilizar su fórmula para determinar potencia electromagnética. La potencia Joule 2
también es muy similar al anterior, pero estos son de los arrollamientos del rotor. Y sería 3 veces la corriente del rotor elevado al cuadrado por la resistencia de cada arrollamiento de fase R sub 2. ¿Verdad? Y la potencia electromecánica se puede obtener como la resta de la potencia electromagnética menos la pérdida Joule, ¿no? Y si queremos encontrar otra formulita, esta potencia electromecánica es igual a 1 menos el deslizamiento, y todo eso poniendo en paréntesis, multiplicando a la potencia electromagnética, y nos da la potencia electromecánica, ¿no? Esa formulita hemos deducido también. En cambio, la pérdida de fricción, hay formulitas prácticas, pero no son muy utilizados, ni tampoco hemos hablado en esta materia. Pero, sin embargo, si ustedes saben la potencia que requiere la carga P sub 2, este dato ya lo pueden tener, de modo que la pérdida de fricción pueden encontrar entre la potencia electromecánica menos la potencia útil, y se tiene la pérdida de fricción, ¿no? Y de esa manera poder encontrar todos estos potencias de transformación desde el principio hasta el final. El final es esto, ¿no es cierto? La potencia útil que se transfiere a la carga mecánica a la cual el motor debe hacer girar. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Tienen alguna consulta sobre este diagrama que nos explica cómo se van transformando las potencias en una máquina asíncrona de corriente alterna? Este diagrama se conoce como el diagrama de Sankey, o sea, todo el proceso de transformaciones en forma ordenada lo explica el diagrama de Sankey, ¿no? ¿Está claro? Este es el verdadero proceso de transformación de todas y cada una de las máquinas asíncronas, ¿de acuerdo? Bien claro. Esto es todo lo que hemos visto en este capítulo. ¿Tienen alguna pregunta? Me gustaría que alguien pueda abrir su micrófono y me diga cómo se está viendo la imagen de este diagrama. Se ve normal, ¿sí? Ya, perfecto. Bueno, antes de hacer el problema de ejercicios de este capítulo, también me gustaría poderles complementar el análisis de lo siguiente. Fíjense, esto que tienen aquí enfrente es el diagrama exacto de transformaciones de potencia de la máquina. ¿Ya? Entonces, si ustedes se ciñen a este diagrama, pueden calcular todo, ¿no es cierto? Pero no siempre todos estos, a través de este diagrama se puede resolver. Uno tiene que darse modos para poder encontrar bajo otros caminos, como vamos a ver más adelante. Pero lo que me gustaría es que este diagrama, como es el exacto, también mostrarles cómo en el circuito equivalente está identificado todas estas potencias en el circuito equivalente. De manera que pueden usar el circuito equivalente exacto y encontrar todos estos parámetros. Entonces, de esa manera poder calcular. A ver, veamos el circuito equivalente. Aquí está. Este es el circuito equivalente exacto que tiene
una fase de la máquina asíncrona, ¿no es cierto? Solamente es una fase. Esto está hecho por fase. Entonces, para poder encontrar esas potencias, lo que hay que hacer en este circuito es lo siguiente. Fíjense, aquí tengo la tensión U sub 1, que es la tensión de fase que se aplica al circuito de excitación, o perdón, al circuito de alimentación del motor, ¿no es cierto? U sub 1. Si yo quiero encontrar la potencia en este lugar, pues tengo que saber además la corriente. Entonces aquí tengo la corriente I sub 1, ¿no? De modo que si quiero encontrar esta potencia, tendría que saber cuánto es U sub 1, I sub 1 y el ángulo, ¿no es cierto? Multiplico U sub 1 por I sub 1 por el coseno de phi y tengo la potencia P sub 1 de una fase. Si quiero de las tres fases, lo multiplico por 3 y listo, ya tengo la potencia P sub 1 de alimentación que se da al motor, ¿no es cierto? La potencia que demanda el motor. Entonces, en el diagrama de Sankey está al principio esto P sub 1. Luego, fíjense, aquí pasa la corriente I sub 1 por un arrollamiento de fase, ¿no es cierto? Pasa la parte resistiva R1. Entonces, si yo encuentro este I sub 1 elevado al cuadrado por la resistencia, estoy encontrando la pérdida Joule en el arrollamiento R1 del estator. Como son 3 como estos, entonces tengo que multiplicar por 3. Y de esa manera tengo las pérdidas Joule. O sea, el PJ1. ¿Está claro? Todos los cuadritos en blanco son resistencias. Los negros son reactancias. Las reactancias no me interesan para encontrar las potencias verdaderas, reales, ¿no es cierto? Las verdaderas. Entonces, encuentro esto. Luego, fíjense, aquí abajo está la resistencia de pérdidas magnéticas que les había dicho. Y esta corriente mutua del circuito equivalente, a la izquierda va una corriente que se llama la corriente de pérdidas, que es una potencia, o diré es una corriente activa, y a la derecha es una corriente reactiva, o inductiva si se quiere, puramente inductiva. Entonces, aquí, teniendo la corriente de pérdidas, que es puramente activa, lo elevan al cuadrado, multiplican por la resistencia de pérdidas y tienen las pérdidas magnéticas de una fase. Para que sea de toda la máquina, multiplican por 3, ¿no es cierto? Y ya tienen las pérdidas magnéticas que están en el diagrama de Sankey, ¿verdad? Entonces, como pueden ver hasta este punto, si ustedes tienen esta corriente mutua ¿ya? La corriente mutua, y multiplicando por la tensión inducida que hay entre estos dos puntos, que es E mutua, y sabiendo el coseno phi, entonces puedo encontrar E mutua por la corriente mutua y por el coseno phi, y encuentro la potencia electromagnética de este circuito, que es la potencia de fase. Lo multiplican por 3 y tienen la potencia electromagnética de toda la máquina. Entonces, con todos esos valores que estamos viendo la forma de encontrar con este circuito, tenemos aquí la potencia P sub 1, ¿no es cierto? Es igual a la potencia Joule más la potencia magnética o pérdida magnética y más la potencia electromagnética, ¿no es cierto? O sea, mediante este circuito equivalente también pueden encontrar todos esos valores de potencias que hay en el diagrama de Sankey. Una vez que tienen esta potencia electromagnética que va al rotor, en el rotor circula una corriente I sub 2
que cuando lo elevan al cuadrado esta corriente y lo multiplican por la resistencia del arrollamiento del rotor, pueden encontrar las pérdidas Joule del rotor. Entonces, esta potencia electromagnética menos las pérdidas Joule del rotor, nos quedaría esta potencia. Esta potencia. Y esta potencia, ¿ya? Como pueden ver, potencia electromagnética menos las pérdidas Joule da la potencia electromecánica. Entonces, esta potencia electromecánica que queda aquí tiene por resistencia este circuito, como habíamos estudiado en el circuito equivalente, a R2', todo multiplicado por 1 menos el deslizamiento sobre el deslizamiento, ¿recuerdan? Entonces, a esto es por ese motivo que le hemos llamado la resistencia electromecánica, porque esta resistencia, ¿no es cierto?, más la corriente I2' del rotor elevado al cuadrado, ¿no es cierto?, nos va a dar la potencia electromecánica, ¿no es cierto?, de este circuito que sería de una fase. Para encontrar de toda la máquina hay que multiplicar por 3 y se tiene la potencia electromecánica. Entonces, como pueden ver, este circuito equivalente es una directa aplicación también del diagrama de Sankey. No hay diferencia, solamente hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta potencia electromecánica que se encuentra con esta resistencia, ya solamente llega hasta ese nivel, hasta determinar la potencia electromecánica, ¿no es cierto?, mediante este circuito equivalente. Lo que viene a continuación para determinar las pérdidas por fricción y la potencia útil, pues tenemos que deducir todavía de esta potencia electromecánica. Y por lo tanto, este circuito equivalente no nos ayuda para poder encontrar hasta la potencia útil, sino solo hasta la potencia electromecánica. ¿Está claro? Entonces, el circuito equivalente nos ayuda bastante con toda precisión, pero nos llega a determinar al final solo hasta la potencia electromecánica. Faltan las pérdidas de fricción y la potencia útil P2. ¿De acuerdo? ¿Está claro o tienen alguna pregunta? No, Inge, por el momento yo no. Los demás no sé. Ya, gracias. Está bien entonces. Bueno, veamos la forma de complementaria también con el otro circuito equivalente que se usa bastante, que es el circuito equivalente aproximado. Este es el circuito equivalente aproximado. ¿Ya? Para poderles explicar esto, es importante que podamos revisar un poquito lo de circuitos, los circuitos equivalentes de vacío y cuando está el circuito exacto, que es el que se aplica acá. Los dos circuitos se van a juntar acoplando, pero bajo un análisis. Y esa partecita es la que quiero orientarles un poco. Cuidado que se equivoque. Fíjense, cuando la máquina está en vacío, el motor, su circuito equivalente es este. ¿Ya? Cuando la máquina funciona en vacío, se le pone tensión al motor y funciona el motor, entonces está dando vueltas solito sin poder
engancharse en su eje todavía a ninguna carga mecánica y por lo tanto se está dando vueltas solito, ¿no es cierto? En esa situación, fíjense, la velocidad del rotor es muy cercana a la velocidad del campo magnético giratorio. Es unas cuantas revoluciones menos que el del campo. Será unos 5, 10 revoluciones máximo, ¿no? O sea, es un poquito pequeño, pero muy cercano. Entonces, cuando sacamos el deslizamiento, ¿ya? En ese estado de funcionamiento, recuerden que es la velocidad del campo menos la velocidad del rotor, entonces esa diferencia que es 10 revoluciones dividido entre, qué sé yo, 1500 o 3000, la velocidad del campo, entonces fíjense, ese deslizamiento es tan pequeño, ¿no es cierto? Debe ser 0.00001 o algo así, casi cero, ¿no es cierto? Pero está en vacío. Entonces, cuando en el circuito equivalente exacto queremos saber cuánto es esa resistencia electromecánica que ya hemos definido, ya, y la formulita que tiene esa resistencia es esta, ¿verdad? 1 menos deslizamiento sobre deslizamiento, todo multiplicado por R sub 2, que es la resistencia del rotor. Entonces, como ven, 1 menos S, si S es tan pequeñito, ¿no es cierto? Tan pequeñito, prácticamente casi esto sigue siendo 1, ¿ya? Pero en el denominador, ¿qué pasa? Si esto es tan pequeñito, casi tirando a 0, entonces esto se vuelve casi como infinito, ¿no es cierto? Es un valor muy grande, que multiplicado por la resistencia R2, aunque sea pequeño, ya el valor es bien grande cuando la máquina está en vacío. O sea, la resistencia electromecánica cuando está en vacío es un valor muy grande, ¿no? Es un valor muy grande. Entonces, siendo un valor muy grande, en el circuito exacto, que aquí lo tenemos, ¿ya? Esta resistencia en vacío, cuando está en vacío, que es este valor, ¿no es cierto? 1 menos S, lo que acabamos de ver, es un valor muy grande. Ahora, es aquí donde quiero aclararles. Como el motor está, aquí era la resistencia electromecánica, y este valor de la resistencia electromecánica es muy grande, y sabiendo que el motor no tiene resistencia, no tiene la potencia útil, entonces esa resistencia que hay en vacío, pues es la resistencia equivalente de la potencia, de las pérdidas por la fricción en los rodamientos, ¿verdad? Entonces, esta resistencia que es bien grande, obedece a que se trata de la representación de las pérdidas de fricción y de ventilación que se tiene en la máquina, porque la máquina está en vacío, no hay potencia útil, ¿verdad? Entonces, este valor es tan alto cuando la máquina está funcionando en vacío. Siendo tan alto, todo esto hasta se podría despreciar, pero no hemos hecho eso, hemos tomado en cuenta esto. Lo que sí hemos despreciado, aquí se acuerdan que había una resistencia R2' y X2 sigma, que multiplicado por la corriente I2', esta corriente I2', al tener una resistencia tan alta acá, se vuelve tan pequeñito que casi tiende a cero. También la corriente de rotor referido es casi cero. Por eso que esta corriente multiplicada por la resistencia o por la reactancia provoca
unas tensiones muy pequeñitas. Así que estas dos resistencia y reactancia del rotor los he eliminado. Entonces ahí está el motivo del por qué es impreciso, ¿no es cierto? Por eso es aproximado. Entonces aquí, haciendo ahora esta situación del circuito equivalente, entonces al haber dejado R2 y X2 despreciados, entonces se vuelve un poco aproximado y continúo. Y al continuar, fíjense, la resistencia de pérdidas magnéticas que está en vacío, ¿ya? La reactancia de magnetización y la resistencia de fricción, como pueden ver, los tres están en paralelo. Entonces, fíjense, al juntar en uno nomás ya hago el paralelo y encuentro la impedancia de toditos, pero tengo que recordar que ahí adentro está la resistencia de pérdidas magnéticas, o sea, ahí adentro están las pérdidas magnéticas y ahí están las pérdidas de fricción, ¿no? No se van a olvidar. Entonces, ahí adentro ya están estas dos pérdidas en la prueba de vacío, ¿verdad? Y por último, esta impedancia equivalente de todo esto, si lo sumo con esta impedancia, fíjense, estoy metiendo la resistencia R1 y en la resistencia R1 tengo las pérdidas Joule cuando la máquina está en vacío. Pérdidas Joule cuando la máquina está en vacío. Entonces, cuando yo encuentre toda la impedancia equivalente de todo, ¿no es cierto? Que justamente lo puedo convertir de esta manera en vacío. En este R sub 0 aquí, si encuentro su potencia, en esa potencia están las pérdidas de fricción, están las pérdidas magnéticas y están las pérdidas Joule cuando la máquina está en vacío. Y todo eso está representado por R sub 0 como su resistencia equivalente. Entonces, en esta parte no se olviden que ya está eso. ¿Ya? Mediante este circuito en vacío ustedes pueden encontrar todas esas potencias, ¿no es cierto? Las de fricción, las magnéticas y las pérdidas Joule en vacío. Y eso obviamente es exactamente igual a la tensión de esta prueba de vacío por la corriente de vacío y multiplicado por el coseno phi, porque es potencia activa. Y ustedes saben bien que la potencia activa se consume en las resistencias. En la reactancia, nada, no se mete. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, fíjense, esta prueba de vacío que tiene circuito equivalente, yo lo puedo meter al circuito aproximado de la siguiente manera. Lo llevamos a un circuito aquí. Fíjense, cuando ya este es el circuito equivalente aproximado. Cuando hacemos funcionar en vacío, toda esta parte nomás funciona cuando está en vacío. Y esto de la derecha no existe cuando la máquina está en vacío. ¿Ya? Y cuando la máquina está en carga, el motor está en carga, aplicando la misma tensión, más bien toda la derecha existe, ¿no es cierto? Y aquí, que debería haber las pérdidas magnéticas y las pérdidas Joule, ¿no es cierto? Y la pérdida de fricción que también aquí estaba, todo eso ya lo hemos llevado a este lado, en vacío. ¿Recuerdan lo que acabo de decir? Aquí ya está. Las pérdidas de fricción, las pérdidas magnéticas y las pérdidas Joule en vacío ya está aquí. ¿Verdad? Entonces, no es necesario ya ponerlo acá,
la rama magnetizante, porque todo está aquí, cuando estaba en vacío. Por lo tanto, este circuito que estamos viendo es el circuito de la máquina cuando ya está en carga, ¿no es cierto? Y entonces, esta resistencia electromecánica, ya multiplicado por esta corriente de carga, que es muy diferente, porque fíjense, aquí es la tensión, lo que me va a dar es ya la potencia, ya no electromecánica, porque de la electromecánica le hemos quitado las pérdidas de fricción a este lado y resultaría ser la potencia útil. Entonces, directamente mediante este circuito equivalente, podemos encontrar la potencia útil utilizando esta resistencia, ¿ya? Porque la corriente ya es diferente. Con la corriente hemos llegado a determinar la potencia útil. Fíjense, en este circuito equivalente no se puede determinar la potencia electromecánica. No se puede, porque no hay de qué lugar sacar, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia de uso del circuito equivalente exacto con el circuito equivalente aproximado. Este tiene la virtud de poder tener todas las pérdidas en esta parte, en vacío, y aquí directamente tener la potencia útil en el eje de la máquina, la que directamente se debe enganchar a la carga mecánica, a la maquinaria mecánica, ¿no es cierto?, para que desarrolle su potencia. ¿Está claro? Si ustedes me han comprendido todo esto que les he dicho y me he dado el tiempito necesario, entonces ya pueden manejar los circuitos con las potencias y de esa manera trabajar en cualquier situación de comportamiento de la máquina. Entonces, si tienen tal vez alguna pregunta antes de hacer problemitas. Bien, vayamos entonces a hacer problemas de este capítulo. Bien, fíjense este problema. Dice, es un motor jaula trifásico de valores nominales 10 HP, tensiones 380, 220 voltios, corrientes 14.2 cuando está en la tensión mayor y 24.5 cuando está en la tensión menor. Ya saben ustedes que esto es cuando la tensión mayor es 380, está en estrella, y 220 la tensión menor cuando está en delta. Y las corrientes lo propio, ¿de acuerdo? El sistema de energía de que se alimenta este motor de 50 Hz. Y por tanto, cuando nosotros demandamos en la potencia útil 10 HP en el eje, esa es la potencia útil, P sub 2. Si exigimos con cualquiera de estas tensiones, entonces vamos a tener las corrientes que dicen y vamos a tener también que la velocidad va a alcanzar a 2760 revoluciones por minuto, la del rotor, ¿no es cierto? Y nos dan unos datitos adicionales más mediante catálogo y dice que las pérdidas de fricción a esa velocidad de 2760 ya es de 300 vatios, ya es por la fricción que se tiene en los rodamientos y el ventilador. Y de la misma manera, cuando está conectado y funcionando, entonces la pérdida magnética llega a alcanzar a 100 vatios. ¿De acuerdo? Y asimismo nos dan también
el valor de la resistencia que tiene todo el arrollamiento de una de las fases, ¿no es cierto? De una. Saben bien que en el estator hay 3 fases. Entonces, de una de ellas dice que es 0.6 ohms. Bueno, esa es la información que nos han dado. Estamos también interpretando cada una de ellas para saber cómo usar. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto será la potencia eléctrica que requiere el motor? La potencia eléctrica es la potencia activa, ¿no es cierto? Entonces, esa es la que quiere saber, la potencia que se le va a aplicar al motor para funcionar en esta condición. Y pregunta también cuánto va a ser su rendimiento nominal en el estado que nos han dado. Recuerden que los datos de 10 HP 380, 50 Hz, 2700 se llaman los valores nominales del motor, que el fabricante nos garantiza como tope, que debemos hacerlo funcionar y no excedernos, porque si nos excedemos, ya el fabricante ya no garantiza porque puede haber fallas o puede quemarse, ¿verdad? ¿Está claro la pregunta? Entonces, nos permite, entonces, mediante estos datos, ver la manera de cómo encontrar la potencia eléctrica activa que requiere el motor. ¿No? Bien, entonces, ya lo hemos visto hace poquito. Este es el diagrama de Sankey, ¿no es cierto? De un motor, la transformación de potencias que se pone, ¿no? Entonces, nos pregunta esto, ¿cuánto es la potencia P sub 1? ¿No es cierto? Para poder encontrar esa potencia P sub 1 no hay muchos datos. Por ejemplo, tenemos la tensión, tenemos la corriente, pero el coseno phi, ¿no es cierto? No podríamos encontrar porque no tenemos la potencia P sub 1. Entonces, no tenemos suficiente dato para poder encontrar directamente la potencia P sub 1. Pero, sin embargo, si ustedes se fijan, nos han dado como dato la potencia útil, que es de 10 HP, que ejerce ese motor, ¿no es cierto? Su potencia nominal. Y además también nos ha dicho que su pérdida de fricción no recuerdo si es de un valor determinado, 100 parece que era. O sea que yo puedo saber la potencia electromecánica y sabiendo la potencia electromecánica puedo encontrar la potencia electromagnética siempre y cuando yo pueda calcular el deslizamiento. Y el deslizamiento puedo encontrar porque me han dado la velocidad del motor, ¿no es cierto? O sea que puedo encontrar la potencia electromagnética. ¿Sí? Luego la potencia magnética me han dado dato, ¿no es cierto? Es un dato que puedo reemplazar. Y las pérdidas Joule en el arrollamiento del estator puedo calcular sabiendo la corriente de fase en ese estado de carga nominal. Lo elevo al cuadrado por la resistencia R1, que me han dado también dato, y entonces multiplico por 3 y encuentro las pérdidas Joule de los 3 arrollamientos. Luego sumo estas 3, ¿no es cierto?, que ya he calculado, y la suma de estas 3 potencias me va a dar la potencia que requiere el motor. Y esa sería la respuesta. ¿Está claro? Fíjense, sin haber hecho el cálculo, estamos viendo de qué manera hacerlo. Y esa es la parte que más tenemos que saberla usar, ¿no es cierto? En el examen, en algo, nadie les va a decir que es así, ¿no? Ustedes tienen que darse cuenta. Y luego, por último, pueden encontrar el rendimiento, como nos pide. Y el rendimiento es la división de esta potencia útil, que ya nos han dado como dato, dividido entre la potencia P sub 1, que ya lo calculamos. Entonces, facilito encontrar rendimiento. ¿Está claro? ¿O tienen alguna pregunta? Bien, entonces empecemos a calcular nomás ya, ¿no? Ya sabemos cómo se procede. Bueno, la potencia útil en el eje en condiciones nominales es de 10 HP.
dato, ¿no es cierto? Eso lo convierto en vatios, porque esta potencia es potencia mecánica y su equivalente a la parte eléctrica es llevar a watts, porque vamos a trabajar con relaciones eléctricas. 10 HP multiplicamos por 746 vatios que tiene un HP. HP se simplifican y me queda 7460 watts. Esa es la potencia útil en el eje de nuestro motor. Y como les dije, puedo encontrar ahora la potencia electromecánica sabiendo que tengo la potencia útil y tengo datos de la pérdida de fricción. Sumo 7460 más 300, que es la pérdida de fricción como dato, y entonces la potencia electromecánica de este motor es de 7760 vatios, que es la que está empezando a hacer girar el motor, ¿no es cierto?, a esa potencia. Luego busco el deslizamiento a esa velocidad nominal que me han dado. La velocidad nominal que me han dado es 2760 revoluciones. ¿Ya? Para saber la velocidad del campo magnético giratorio, ¿ya? Que en este caso es 3000, que se la puede, uno cuando ya tiene práctica lo puede fácilmente colocar, pero si dudaran, pueden hacer la pruebita de la velocidad del campo magnético giratorio, que la fórmula es 60 veces por 50 la frecuencia sobre pares de polos. En el numerador tendría que multiplicar 60 por 50, lo que es 3000. 3000 dividido entre un par de polos que está en el denominador me daría un hito, no afecta nada, 3000 revoluciones. Esa sería la velocidad del campo. Pero si lo divido entre pares de polos 2, sería 3000 dividido entre 2 y me sale 1500. Esa sería la velocidad del campo magnético giratorio, ¿no es cierto? 1500. Y como el rotor está ahora girando a 2760 revoluciones, ¿cuál de las velocidades correspondería al campo giratorio de esta máquina? Pues la de 3000, ¿no ve? La de 3000. Porque el otro ya es muy bajo, ¿verdad? Entonces es fácil de esa manera deducir la velocidad del campo magnético giratorio. Sabiendo que es 3000, reemplazamos, aquí está 3000 menos 2760 dividido entre 3000, que es la formulita de deslizamiento, y el deslizamiento en el estado de funcionamiento nominal de este motor es 0.08, no tiene unidades. Bien, ahora metemos en la formulita que les dije para encontrar la potencia electromagnética ya del motor. Se puede, en función de la potencia electromecánica que ya tenemos calculado, 1 menos deslizamiento, el deslizamiento también ya lo tenemos calculado, aquí está, reemplazamos los datos, 7760 vatios, 1 menos 0.08, y la potencia electromagnética que se desarrolla en el rotor es de 8434.8 vatios. Esa es toda la potencia que ha recibido el rotor en términos de potencia activa, a la que se le llama potencia electromagnética. Bien, luego nos falta las pérdidas Joule en los arrollamientos del estator del motor, de la máquina. Y aquí dice que hay que poner la corriente de fase del rotor elevado al cuadrado por la resistencia R1 que tenemos dato y multiplicamos por 3 para encontrar la potencia total. Entonces, se puede utilizar cualquiera, porque la corriente de fase, utilizamos el conexionado de, por ejemplo, cuando está en estrella, la corriente en estrella, la corriente de línea y la corriente de fase en estrella es la misma, que es 14.2, ¿no es cierto? Fíjense, aquí está.
En 380 que está en estrella, la corriente es 14.2 y esta es la que estoy eligiendo. También lo puedo hacer en delta, pero ojo, en delta la corriente de línea es 24.5. Para poder encontrar su corriente de fase hay que dividir entre raíz de 3 y al hacer raíz de 3 va a salir 14.2. Así que entonces directamente hago el estrella, ¿no? Con el estrella y aquí está. 14.2 elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia que me han dado 0.6 y multiplico por 3 porque son 3 arrollamientos y sale 362.95 vatios. Listo. Ahora aplico la relación en Sankey. Dice que la potencia suministrada al motor es la pérdida Joule 1 más la pérdida magnética y más la potencia electromagnética. ¿Ya? Entonces son 362.95 más 100 vatios, que es por la pérdida magnética, y más la potencia electromagnética es de 8.434.8. ¿Verdad? Sumo y listo, encuentro la potencia P sub 1. Esta es la respuesta. La potencia P sub 1, 8.897.73 vatios. Esa es la potencia que está demandando el motor a la energía de la red, ¿no? Esa potencia. Y esa es la primera respuesta. La segunda, el rendimiento, es la división entre la potencia 2 sobre la potencia de suministro por 100, si es que vamos a hablar en porcentaje. Reemplazamos 7.460 y abajo la potencia P sub 1 recién calculado de 8.897.73. Le multiplicamos por 100 y sale que el rendimiento de este motor es 83.84%. Un buen rendimiento, ¿verdad? Un buen rendimiento. Y listo. Hemos visto cómo se van comportando las potencias en el estado nominal que tiene este motor. ¿Alguna consulta en que puedo aclararles algo? ¿Está bien? ¿Está claro? Inge, una pregunta. Adelante. ¿Por qué no hemos calculado la potencia de las pérdidas Joule número 2? Porque hemos saltado directamente mediante la utilización de una formulita que ya no necesita encontrar la pérdida Joule 2. Es esta. Sabiendo la potencia electromecánica, ¿no es cierto? Y también sabiendo la pérdida Joule 2, ambas, si lo sumas, te va a dar la potencia de 8.434.8, sumando. Pero si quieres pasar directamente sin necesidad de encontrar las pérdidas Joule, puedes pasar de la potencia electromecánica y subir nomás ya la potencia electromagnética mediante esta formulita. 1 menos S. Y directamente hemos encontrado la potencia electromagnética, ¿de acuerdo? Si quisieras encontrar la pérdida Joule, también hay una fórmula mediante el deslizamiento. A ver, fíjate en las formulitas de teoría, dice pérdida Joule del rotor, puedes calcular sabiendo el deslizamiento multiplicado por la potencia electromagnética. Y de esa manera puedes saber la pérdida Joule en el rotor. ¿De acuerdo? Está bien, Inge, gracias. Ya. A ver, otro problemita. Bien. Esta pregunta se trata de un motor rotor bobinado. Su tensión es de 380 voltios, 50.
su conexión está en estrella, entonces por eso seguramente usan Y sub 1, ¿no es cierto? Y 1 quiere decir que todo el arrollamiento de fase está todito conectado en serie, ¿no? O si quieren, de una sola rama, se dice. Luego dice que tiene el circuito equivalente de la figura como datos. Entonces la pregunta es, ¿cuál será la potencia útil que desarrolla en el eje cuando alcanza a la velocidad de 1485 revoluciones por minuto? Entonces, tenemos fundamentalmente los datos del circuito equivalente. Y si se fijan, este es el circuito equivalente aproximado, no es el exacto, ¿no? Y ya les dije hace poquito que cuando ustedes tienen el circuito equivalente aproximado, ustedes al encontrar la corriente de carga de este rotor, ¿no es cierto? La corriente de carga pueden encontrar mediante esta resistencia electromecánica, que no cambia desde luego, es la misma que como en el exacto, pero esto está puesto en el aproximado. De aquí podemos encontrar directamente la potencia útil, que es lo que pregunta en este problema. Bien, entonces, la tensión es 380 aquí, pero fíjense, por ser en este circuito, la tensión hay que poner 380 raíz de 3 para poner luego el resultado 220, porque estamos encontrando la tensión de fase nada más, con la tensión de fase. Todo esto es de una fase nomás. Luego, una vez que tenemos la tensión aquí, la resistencia electromecánica, ¿cómo podríamos calcular? ¿Ya? Fíjense, yo puedo encontrar el deslizamiento de esta máquina porque me dice que va a girar a 1485 revoluciones por minuto, ¿verdad? Y puedo sacar de allí el deslizamiento y lo reemplazo en la formulita de la resistencia electromecánica. Y como también la resistencia electromecánica depende de R2', aquí me dice que es 2. Así que entonces puedo encontrar la resistencia electromecánica cuando está a la velocidad de 1485, ¿ya? Y empiezo a buscar. A 1500 revoluciones que va a funcionar, ¿no es cierto? El deslizamiento puede encontrar 1485 es la velocidad del rotor y con seguridad la velocidad del campo es 1500 por la forma en que ya les he explicado cómo se saca. Y de esa manera el deslizamiento de funcionamiento de esta máquina a 1485 es de 0.01, ¿no? Apenas 1%. Es bajísimo el deslizamiento. Ahora, puedo aplicar en la fórmula de la resistencia electromecánica que se tiene y es igual a 1 menos deslizamiento sobre deslizamiento por R2'. Como he sacado 0.01, pongo 1 menos este valor de deslizamiento, divido entre 0.01 y dividido, y multiplicado por la resistencia equivalente de rotor, que es 2 ohmios. Y fíjense, en ese estado de funcionamiento nominal de 1485, la resistencia electromecánica alcanza 198 ohmios. Está con esa resistencia entonces cuando está girando a 1485. Bien. Ahora tengo que encontrar la corriente de carga. Fíjense que esta corriente de carga es solamente la definición para este circuito, no para el otro circuito exacto. Es para este circuito. La corriente que va a circular por acá, como pueden ver, es igual a la tensión, fíjense, la tensión
aquí entre estos dos puntos es la tensión de la red, ¿verdad? Tensión de fase. La tensión de fase dividido entre el módulo de la impedancia de todito esto, ¿no es cierto? El módulo de la impedancia de todito esto tengo que hallar, ¿no es cierto? Para encontrar luego la corriente de carga, que es valor eficaz, corriente de carga eficaz. Eso saben por circuitos, ¿verdad? Entonces aquí está la corriente de carga, es 380 voltios dividida entre raíz de 3 para encontrar la tensión de fase, ¿verdad? Y en el denominador tengo que poner el módulo de la impedancia de todito, esas impedancias que están en serie. Y en serie, la parte resistiva está la resistencia del arrollamiento del estator, que es 1, del rotor referido es 2 ohmios, y de la resistencia electromecánica 198. Todo eso lo levanto al cuadrado y luego a este otro lado la parte reactiva, más la parte reactiva. ¿Verdad? La reactiva del estator es 2 ohmios, del rotor referido es 3 ohmios, lo elevo al cuadrado y listo. Y luego le saco la raíz cuadrada para encontrar el módulo de la impedancia. Ese módulo, entonces, no he calculado directamente, he hecho operaciones, y la corriente eficaz por ese circuito es corriente de fase nada más, es 1.0.94 amperes. Esa es la corriente. Ya les he dicho, esta corriente no es la misma que la corriente I2'. La I2' es de otro valor. Entonces, esto se usa exclusivamente en este circuito equivalente. Bien, como les dije también, esta resistencia electromecánica por esta corriente de carga elevada al cuadrado ya me da directamente la potencia útil, ¿no es cierto? Así que entonces, multiplicando por 3, porque se trata de trifásico, reemplazo, ¿no es cierto? 3 por 1.094 elevado al cuadrado, multiplicado por 198, que es la resistencia electromecánica, me sale que la potencia desarrollada útil en el eje es de 711 vatios. Y esa es la respuesta de la potencia útil. Si quieren encontrar en términos de potencia mecánica, pues es 711 lo pueden dividir entre 746 vatios por HP y les va a salir el valor en HP. Esto más o menos sale casi un HP nomás, debe ser un motor chiquitito. ¿De acuerdo? Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta, aclaración? Bueno, con estos problemitas yo creo que ya están en condiciones de poder seguir haciendo problemas de potencias, ¿ya? Pero esto lo van a estudiar seguramente más adelante, porque esto no entra al examen primer parcial, ¿no? Este tema, no entra. Es hasta circuitos equivalentes nada más, ¿ya? Pero fíjense, como pueden ver, mediante los circuitos equivalentes y las fórmulas de transformación de potencias, nosotros podemos saber el estado de las potencias que se producen en cada parte de la máquina, también saber la potencia que demanda el motor o también saber la potencia útil en el eje. O sea, todas las potencias, como han podido ver, mediante ese circuito equivalente y esas ecuaciones que tienen los circuitos, nos permite adelantarnos a saber cómo va a ser el funcionamiento de un motor. Aquí estamos viendo en términos de potencia, ¿no es cierto? Ya estamos entrando a los resultados finales. Sí, eso es importante.
Luego, el siguiente capítulo parece que trata ya sobre la cupla. Entonces, vamos a ver cómo se comporta la cupla de este motor. Porque fíjense, cuando estamos hablando en su condición de motor a esta máquina asíncrona, funcionando como motor, que es el estado en el que mejor funciona, tiene mejores condiciones, porque como generador, como freno electromagnético, ya no tiene muchas virtudes, no es muy utilizado, más se usa como motor de corriente alterna. Entonces, como motor es donde estamos haciendo hincapié, haciendo el estudio cuidadosamente en su condición de motor. ¿De acuerdo? Así que entonces, la próxima clase vamos a encarar un próximo capítulo, ¿no? Pero a ver, déjenme ver. El examen es el miércoles. Este lunes yo ya voy a volver a Cochabamba, así que entonces previamente voy a dejar de compartir ya que no hay preguntas. Les decía que este lunes, no sé la fecha exactamente, parece que es 9, 10, 11, no estoy seguro. El lunes a las 11:15 ya podríamos vernos en el ingreso del edificio nuevo de la facultad y nos vamos a ir a una aula para poder hacer la última clase práctica. ¿De acuerdo? Entonces, todos ustedes pueden ir allá, yo les voy a esperar y podemos hacer la última práctica para que el miércoles siguiente, el lunes es elecciones. ¡Qué macana! Entonces vamos a tener que hacer virtual nomás, ya no hay otra opción porque no hay aulas cuando hay elecciones. Entonces, si se dan tiempito, podemos hacer una clasecita más de práctica para el examen, pero va a ser virtual, ya por la situación que ahí nos avisa su compañero. Va a ser evidentemente a las 12:45 en nuestro horario normal, ¿ya? Así como me está haciendo notar su compañero. Entonces quedaremos así. Bien, jóvenes, entonces nos veríamos en una clase virtual el próximo lunes. Muy Inge, una buenas duda. tardes. Dime, Lili. Si es que va a haber elecciones, a veces suelen hacernos hacer fila desde temprano hasta muy tarde, por eso de los problemas y demás. Si es que algunos no vamos a poder pasar la clase, ¿no podría ser en otro horario, Inge? Tal vez. Imposible, imposible. Yo también quizás hasta tenga que ser tribunal jurado de elecciones. Normalmente a los profesores nos ponen. Sí, Entonces, es verdad. yo también me estoy jugando. No sé si a esa hora voy a estar libre o no. Así que entonces tenemos que agarrar de todo lo que podemos en este momento. Ya, ustedes traten de ir, aunque sea más tardecita, ¿no es cierto? Y luego, pues, igual que yo, escaparle a ese problema, ¿ya? Entonces, Lili, trata de resolver tu problema igual que yo. Sí, Sí, en el examen va a haber formularios. Usen el formulario que saquen de su texto, todo lo que quieran, porque tantas fórmulas uno no puede aprender. No hay problema. Las pueden usar. Bien, jóvenes, entonces nos vemos el día lunes en una clase virtual. Hasta luego, chao, chao. hasta luego, Inge. Hasta luego, Lili. Hasta luego, Gabriel.